Lo habíamos anunciado, tenemos entrevista en el programa y bueno, vamos a dar la más cordial bienvenida a Humberto Claure, gerente interventor de EPSAS, está con nosotros en los estudios. Bienvenido, es un gusto, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Mire, vamos a hablar, yo le decía, está desde el 16 de noviembre. Sí. A la cabeza de EPSAS. A inicios de noviembre, 7 de noviembre, acá teníamos una crisis porque se empezaba a racionar, teníamos por horas, y bueno, la situación que recordemos lo vivimos el año pasado. ¿Cómo estamos ahora en el tema del agua en La Paz? Bueno, comparando con el año pasado, digamos una comparación que puede servir para ubicarnos. El 30 de junio del año pasado, EPSAS tenía en sus 5 embalses principales, que son Tuni, Milluni, Incachaca, son los nombres de los embalses, Ajuancote y Jampaturi, tenía más o menos 31 millones de metros cúbicos almacenados, con los cuales se enfrenta la época seca, digamos, que ahora estamos viviendo. Pues el 30 de junio del 2017 hemos verificado que tenemos 42 millones de metros cúbicos. Es decir, tenemos más agua que el año pasado almacenada. Esa es una diferencia importante, ¿no? También yo creo que de esta crisis, que fue la que en cierto modo provocó que nos hiciéramos cargo, en mi caso de EPSAS y en el caso de la Autoridad de Agua, el ingeniero Víctor Rico, yo creo que una situación diferente a la del año pasado es que tenemos una mayor conciencia de la población con relación al uso del agua. Lo percibimos nosotros en nuestra facturación mensual. Más o menos en promedio, la gente consume un 8-9% menos de agua que antes de la crisis. Entonces tuvo un efecto traumático, digamos. Ese es el lado malo de que no se produjo un fenómeno educativo de cambio de hábitos producto de la concientización, sino que fue la crisis la que nos enseñó de golpe, digo nos enseñó porque yo vivo en uno de los barrios que sufrió la crisis, a cuidar más el líquido elemento. Y ese es un rasgo distintivo. Yo noto en los vecinos, en los usuarios, en los medios de comunicación, una mayor conciencia sobre el uso del agua, y eso obviamente tiene su ventaja a la hora de operar las redes en un escenario como el que tenemos ahora, que van a venir varios meses con alguna que otra nevada y pocas lluvias, ¿no? Y otra situación diferente a la del año pasado es que tenemos, producto de la crisis, de la cual se salió además con mucha rapidez. Ahí es bueno que me detenga un poco, porque ha habido otras ciudades, La Paz, el Alto y el área metropolitana, no es la única ciudad latinoamericana que ha tenido una crisis. De hecho, el área urbana de Sao Paulo tuvo una crisis severa en años pasados, y el Brasil, que frecuentemente se ve acá en Bolivia como un país más grande, más poderoso, evidentemente más industrializado, el área urbana de Sao Paulo, el área metropolitana, tardó 3 años en salir de la crisis. Aquí salimos de la crisis en 2 meses y medio. El 21 de enero, cuando el presidente Evo Morales puso en funcionamiento el acueducto Palcoma-Jampaturi, dimos formalmente superada la crisis, y lógicamente luego han influido otros factores en el régimen de lluvias, pero sobre todo el rango distintivo es que tenemos un programa de acciones cortas, o sea, proyectos de corto plazo que en su conjunto aumentan la oferta de agua más o menos en un orden de unos 700 litros por segundo en total. Bueno, uno de los ejemplos es el acueducto Palcoma, que está en funcionamiento, pero hay otros proyectos. Uno de ellos es el trasvase, que primero se llamó Pongo Estrellani, que es el traer agua del otro lado de la cumbre, del camino a los Yungas, por una tubería, bombearla hasta la laguna que está en la cumbre, que es la laguna Estrellani. Este proyecto acaba de empezarse a ejecutar. El 29 de junio se dio la orden de proceder y se va a terminar hasta fin de año. Recién, se va a terminar hasta fin de año. Por eso es parte del programa de acciones cortas. O 3 represas que se van a construir en el río Choqueyapo, que están siendo ejecutadas por el Fondo de Inversión Productiva y Social, que se van a concluir en un periodo de 540 días, o sea, de esta época de lluvias que viene, a la siguiente ya las vamos a tener
recargadas. Entonces, el corto plazo son 6, 18 meses y todos esos proyectos no los teníamos el año pasado, como proyectos con financiamiento claramente identificados y con ejecutores identificados. Entonces, tenemos más agua almacenada en los embalses, tenemos el programa de acciones cortas y tenemos una mayor conciencia de la población y con mucha humildad, con mucho sentido autocrítico, pensamos que también el operador metropolitano que es EPSAS procura cada día mejorar en el servicio. En resumen, este año no se repetirá una crisis de agua como la del año pasado. Se tienen esos tres aspectos. Yo le decía antes de iniciar la entrevista, ¿por qué EPSAS, una empresa metropolitana, dónde está, cómo se está operando, la cantidad, si podemos hablar también de cuantificar, ¿no?, los habitantes, la cobertura y todos estos temas? Sí, bueno, un modo de medir una empresa es compararla con otras, porque el servicio de agua es una especie de monopolio natural. Usted tiene, digamos, varias empresas, varios canales televisivos, que usted puede ver qué noticieros ve, o tiene la oportunidad de comprar botellitas de agua de diferentes envasadoras, pero el servicio de agua no tiene competencia, entonces es como un monopolio natural, pero se puede comparar con otros servicios. Una empresa grande en La Paz que tiene prestigio en Bolivia es Saguapac. Saguapac está por el orden de los 230.000 usuarios, o sea, 230.000 casas con el servicio de agua. EPSAS este año va a superar el umbral de los 400.000 usuarios, o sea, 2 millones de personas recibiendo agua de una sola empresa. Actualmente estamos en unos 393.000 usuarios. Entonces, se da agua a La Paz, El Alto, pero ya hace mucho tiempo que se rebasó esos límites municipales y tenemos 15.000 usuarios en Viacha, 2.000 en Laja, y justamente desde hace pocos días estamos haciendo ya las primeras pruebas de operación de una tubería que se ha construido, que ha costado más o menos $1 millón y que nos permite abastecer Mecapaca desde Carreras hasta Huayhuasi. Los que conocen en lo que se llama como Río Abajo acá, pues desde Carreras, Valencia, Yupampa, Mecapaca, la sede del gobierno municipal de Mecapaca, Huayhuasi, Abircato, Palomar. Ahí vamos a tener, ya tenemos cerca de 1.000 usuarios. Y también en Palca ya hemos pasado con un proyecto La Cumbre. Hace poquito estuvimos inaugurando un sistema de piletas públicas en Apaña, en la parte más alta de la zona sur, y se inició junto con el ministro Carlos Ortuño el diseño de un proyecto de agua potable para Apaña Uni. Uni ya es una comunidad que está al otro ladito de la cumbre de Apaña. En resumen, EPSAS está creciendo en Palca, creciendo en Mecapaca, creciendo en Achocalla, creciendo en Laja, creciendo en Viacha. Es, digamos, de facto una empresa metropolitana, y también sus fuentes de abastecimiento empiezan a construirse en otros municipios, ¿no? Es un ejemplo, hay una represa que se empezará, esperamos, a construir este año. Es parte del proyecto Multipropósito, que es un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que varias veces ha sido mencionado por el propio presidente. Una de las represas que se va a construir está ubicada en el municipio de Batallas. O sea, el embalse Tuni está en Pucarani, y este embalse nuevo que se va a construir, que está un poco más lejos, está en Batallas. En resumen, están involucrados ya desde la provisión hasta el abastecimiento en los domicilios un total de 9 municipios, lo que nos da una idea de por qué es posible que tengamos ya cerca de 400.000 usuarios. Es de hecho un operador metropolitano, el más grande de Bolivia. EPSAS, ¿cómo va tomando estas decisiones? De repente uno dice, sí, que nos garantice en La Paz, cómo estamos trabajando. ¿Cuál es la lectura también para empezar a crecer como empresa y garantizar este servicio, ¿no? Las condiciones, el servicio, la información, todo ello? Bueno, yo creo que hay algunos rasgos característicos. Primero, que entender que ha habido varios periodos, o sea, no se llega a 400.000 usuarios de una sola vez, ¿no? Es un desarrollo que ha tenido sus
sus antecedentes y nombres institucionales pasados, pero en esta época, en los ya más de 10 años que tiene EPSAS, un rasgo característico es que la mayor parte de las inversiones provienen del Estado. Y el Estado, digamos, un nombre y apellido es Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Digamos, de cada 100 bolivianos invertidos en el Alto, en agua y saneamiento, 92 han provenido del Estado, 8 en lo municipal. En el caso de La Paz, el porcentaje es abrumadoramente mayor todavía, ¿no? Porque una de las características del servicio es que el gobierno municipal de La Paz prácticamente no invierte en agua y saneamiento, porque ya es otro tema, ¿no? de otra larga conversación, pero esta es una de las cuestiones. También el hecho de tener un solo operador permite que los excedentes, porque EPSAS no solo cubre sus costos de operación y mantenimiento, también tiene un excedente para inversión, y esos excedentes se priorizan en las zonas de expansión, en los sectores más pobres del conurbano, justamente allí donde ya las áreas urbanas están creciendo, en ese cinturón de municipios que ahora se denominan chicos, pero que en el futuro van a ser tan grandes como los otros, en el sentido de que cada vez van a tener miles de usuarios que se van incorporando, ¿no? Esa es una de las características. Los excedentes que se obtienen para inversión pueden ser aplicados a las zonas donde más se necesita, y el criterio no es municipal, es un criterio, digamos, ya más grande, podríamos llamarlo intermunicipal, intergubernativo. Entonces son esos rasgos: la fuerte presencia estatal en la inversión y la priorización de inversiones en los sectores marginales, dentro, lógicamente, porque no es una isla EPSAS, dentro de lo que se ha llamado la Agenda 2025 y los objetivos para que, digamos, cada vez la cobertura de agua y saneamiento sea mayor en todas las ciudades de Bolivia, en las áreas urbanas, en este caso me refiero, y EPSAS tiene que estar enmarcado dentro de ese plan. Por supuesto que la empresa tiene muchos defectos, los reconocemos, no nos hemos hecho cargo de la empresa para, digámoslo así, de una manera un poco dura, para quedar bien con los empleados. Entendemos que hay un derecho fundamentalísimo que es al agua, y los derechos laborales existen y se los respeta, pero digamos los derechos de 200 o 300 trabajadores no pueden estar por encima del derecho al agua y al saneamiento de 2 millones de personas. Ese es un poco el contexto también de la situación interna, y obviamente para adelante no se puede quedar así. EPSAS es una empresa intervenida, hubo un momento, tiene que producirse lo que podríamos llamar un salto cualitativo, la transformación en una empresa mucho mejor de lo que es ahora, y para eso creo que los desafíos están claros. Primero, tiene que llegarse a un acuerdo entre los municipios, 8 y ahora 9 municipios, un acuerdo equitativo, razonable, que además implique compromisos de inversión de los municipios para ayudar al operador. Otro aspecto importante es que no se puede negar la necesidad de que el Estado intervenga de manera fuerte y preponderante con el financiamiento y también con la interlocución con las comunidades de altura. Solo el Estado puede ponerse de acuerdo con las comunidades. Lo que pasó, ¿no? Lo que pasó, y la prueba dramática es lo que pasó en Palcoma, lo que pasó en Claro, fue Pampaturi, directo del Estado. y entonces, y eso, digamos, en realidad tiene nombre y apellido, ¿no? Porque en determinados momentos ha sido la fuerza de la decisión del presidente y la solidaridad de las comunidades con Evo, que han permitido resolver estos problemas que a veces toman años o meses. Esos son algunos de los criterios mediante los cuales podemos afirmar que el operador tiene per se una concepción metropolitana de los servicios, pero tiene que, digamos, mejorar mucho en varias áreas. Una de las áreas en las que tiene que mejorar es en el tema de aguas residuales, ¿no? Solo tenemos una planta de tratamiento en el Alto, en Puchucollo, y obviamente en La Paz todavía no hay, y esa es una asignatura pendiente que tiene que encararse en los próximos años. Que tiene que hacer las tareas ya, ¿no? Sí. Para ir cerrando,
la entrevista, voy a tocar aquello que usted, con lo que empezábamos, ¿no? Sí. Me decía, en Sao Paulo se ha demorado 3 años en salir de una crisis, acá 2 meses y un poco más para empezar a salir de la crisis gracias a este tipo de acciones, pero esta crisis generó ese cambio. Sí. Perciben aquello, está en las facturas, me decía, en cómo utilizamos, cómo administramos, pero nos queda el ejemplo no solo en La Paz, sino en general para abordar esta temática. Me refiero a prevención, a cuidado, uso racional del agua, Sí. y que son términos que hoy los venimos hablando también. Sí, y sobre todo a tomar las decisiones correctas cuando hay que tomarlas y decir la verdad a la población, ¿no? El año pasado fue un año en el que se hicieron más agudos algunos temas. Fue uno de los años más secos de los últimos 20 años. También se expresó mucho lo que se llama variabilidad climática. Tuvimos semanas enteras sin lluvias, en plena época de lluvias, en diciembre, en febrero, y luego hemos tenido periodos de lluvias muy fuertes en marzo, un periodo de nevadas en mayo. ¿Qué nos dice eso en la práctica? Que el clima, la variabilidad climática es muy fuerte y entonces tenemos que ser más fuertes para enfrentar esas situaciones. Hay una palabrita que usan mucho que es más resilientes, ¿no? Más capaces de soportar sequías, y para eso tenemos que tener más embalses, más cuencas, pero una buena gestión. Por eso, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que está a cargo del ingeniero Carlos Ortuño, se está trabajando en un proyecto coordinando con ETSAS, que somos el operador, que se llama Alerta Temprana y Eficiencia Hídrica. Aquí no se trata solamente de construir represas, de hacer plantas de tratamiento, sino que tenemos que tener sistemas de monitoreo, de alerta temprana, que nos permitan monitorear en línea los embalses y que no se reaccione tardíamente. Y también tenemos que ser eficientes en que de cada 100 litros de agua que producimos, llegue la mayor cantidad de litros a los domicilios. Entonces, eso nos da una concepción más integral de lo que hay que hacer, y ahí todos somos parte de la gestión del agua, los ingenieros, los obreros, los comunicadores, los vecinos. Es una tarea integral y es una tarea que en algunos momentos nos llena de satisfacción, como el caso que vamos a tener el 16 de julio, que de manera interna y también a través de la prensa nos enteramos de que el 16 de julio el presidente Evo va a entregar una represa para La Paz, que es la represa Jampaturi Alto, un proyecto en el que con toda modestia pues ha participado, y vamos a compartir en ese día la alegría de tener un nuevo embalse en nuestra ciudad. Para el aniversario, el 16 de julio tendremos esta noticia. Pues gracias por habernos acompañado. Vamos cerrando nosotros el programa. Ha sido un gusto, señor Humberto, y lo vamos a esperar cuando guste. Muchas gracias y buenas noches a todos los amigos de La Paz, del Alto, y sobre todo en estos momentos un saludo a los hermanos de la Illo Jampaturi y de Palcoma, con los que estamos permanentemente en contacto y con los que hemos vivido unos meses muy dramáticos, muy fuertes, cuando trabajamos juntos para superar la crisis del agua. Humberto Claure nos ha acompañado en los estudios, gerente interventor de EPSA.